las 4 R's, requiere buena paciencia. Si nosotros no desarrollamos ese fruto, si nosotros no desarrollamos esas condiciones, en algún momento que el proceso necesita vivir a veces sacudones. Los procesos necesariamente tienen que vivir sacudones. ¿Por qué? Porque eso es como cuando usted edifica una casa. Si usted construyó una casa, ¿cómo se da cuenta que la casa realmente es antisísmica? La casa realmente usted se va a dar cuenta que es antisísmica cuando usted sabe que tembló, vino un sismo y usted lo primero que voltea a ver es que no se cayó la casa, que de pronto las paredes, algunas se agrietaron, se sacudió el techo o algún espacio del lugar, pero no se derribó, o sea que tenía buenos cimientos. Si nosotros tenemos buenos cimientos desde la fe, vamos a poder llegar muy lejos. Nosotros decíamos que hablamos con personas el día lunes que lograron estar 5 años en una fundación internos, entendiendo y pacientemente esperando. Dios a hombres de Dios, a los hombres de Dios, Dios les hablaba y tenían que esperar como esperó Abraham la promesa, como esperó Abraham la promesa de su hijo Isaac, casi 20 años, un promedio de 20 años. A veces hay que sacar de la cabeza, hay que sacar de la mente que la restauración o la rehabilitación es algo inmediato, es algo fácil. Hay momentos que Dios necesita venir y reposar nuestra vida. O sea, Dios lo primero que necesita es trabajar con nuestro afán y con nuestra ansiedad. Dios lo primero que necesita es trabajar con nuestra angustia y con nuestro desespero, con nuestro agite y para cuándo y esto y no vienen y llevo tantos meses y no me complacen con esto y no me han entregado esto. Por eso el salmista y los principios que adoptamos en la fundación dijo pacientemente esperé al Señor. Usted tiene que esperar pacientemente y tristemente decirlo, pero es una realidad. Hay personas que creen que cuando llevan más de 6 meses en la fundación, entran a perder el tiempo y empiezan a ver posibilidades desde el punto de vista productivo mucho más atractivas. Entonces las personas están en la fundación, pero ya se empiezan a proyectar afuera. Yo afuera debería estar haciendo esto y esto. Y si no está la paciencia en el proceso, yo voy a entrar en ese intercambio, que afuera hay situaciones, hay mejores ofertas que las que yo estoy recibiendo en la fundación. Entonces una persona ahí no se va a poder estabilizar espíritu, alma y cuerpo en ese momento de su proceso, como lo están guiando, como lo están direccionando, porque tiene otras ofertas mejores. Jesús no aceptó las ofertas que le trajo Satanás en el desierto. Usted se imagina que es esperar 40 días sin comer, y yo me imagino Dios un día más, lo llevó a esperar más, lo llevó a tener tranquilidad, lo llevó a tener calma, y ahí mismo vino la oferta del diablo, como llega la oferta a veces en la fundación: vete de la fundación, aléjate de la fundación, en tu casa te va mejor, allá tienes trabajo, allá tienes familia, y soltamos el proceso. Nos olvidamos del proceso, perdemos la paciencia, perdemos la capacidad de saber esperar que Dios a través de ese proceso, que Dios a través de la estadía, de una convivencia, de situaciones que son propias de la fundación, está forjando en mí, está formando en mí un carácter para yo poder aprender a esperar, porque yo no voy a salir de un proceso, de un tratamiento de la fundación y ya todo me va a estar esperando en bandeja de plata. Voy a tener que construir. Yo llevo casi 20 años de haber terminado un proceso en una fundación y tengo metas y tengo sueños
que no se me han cumplido todavía y que tengo que seguir esperando y que no puedo perder esa paciencia hasta que vaya encontrando esas cosas. Y me ha tocado que esperar 4 o 5 años para volver a recuperar y para volver a encontrar un equilibrio en mi vida y en muchas áreas de la vida y en muchas áreas de la vida. Y a veces se pierde eso. Por eso yo hoy voy a enlazar el tema y voy a añadirle algo que ya hemos venido hablando, de que la fe, la paciencia viene muy ligada. Si yo no tengo fe y si yo no fortalezco la fe, yo no voy a poder aprender a esperar. ¿Y por qué yo meditando en esto, entendí algo? Dice, es pues, si alguien tiene la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 1, muchas personas lo conocen y ha sido muy mencionado. Y mire que una de las, porque si yo no tengo fe, no puedo esperar. Si no tengo fe, no puedo ser paciente, porque las cosas de Dios me llegan por la fe, por la fe. Entonces mire lo que dice aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo no desarrollo esta cualidad en la fundación, es pues la certeza de lo que se espera. Y ahí en segunda de Pedro dice que a nuestra fe debemos añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento debemos añadirle dominio propio, al dominio propio paciencia. Usted puede saber mucho, usted puede tener dominio propio, usted puede tener conocimiento, puede tener diligencia, usted puede tener virtud, pero si no tiene paciencia para aprender a esperar, todas las capacidades o todo lo positivo que usted pueda tener en un momento dado, por esa falta de paciencia o por no saber esperar, se va a tirar todo. Lo dijimos el día lunes, los mayores problemas en los que los seres humanos nos hemos metido como personas es cuando nos hemos acelerado, hemos tomado decisiones apresuradamente, nos aceleramos, desde niños somos acelerados, respondemos apresuradamente y después nos arrepentimos. A veces nos dicen hasta para las compras. Hay personas que responden, quiere comprar esto y esto y esto, y se aceleran tanto porque tienen un ímpetu interior, emocionalmente no tienen un equilibrio o no tenemos a veces, que es lo que se trabaja desde la psicología y la psiquiatría, pero realmente lo que da el fruto del espíritu, o sea, aprender a tener esa regulación. Y entonces a veces usted quiere comprar eso y uno se mete en una compra, se mete en una deuda para algo que por acelerado lo compramos y que después usted lo va a tener archivado en su casa, o que después usted va a decir no me gustó, o que usted después no va a decir venderlo. Hemos dado el consejo y eso no tiene nada que ver con ser diligente, con ser perezoso. La paciencia no tiene nada que ver con ser perezoso, con ser negligente, con la pereza que muchas personas manejan, porque la Biblia dice que la mano perezosa empobrece. Pero si la paciencia tiene que ver con lo que hablábamos el día lunes, tener las 3 velocidades de la tortuga, lento, suave y despacio, ir a ese ritmo para no ir a cometer errores. Porque cuando nos apresurábamos, o sea, cuando nos ganaba el afán y la ansiedad, automáticamente en nuestra vida venían situaciones difíciles y venían complicaciones de alguna forma. Quiero abrir el espacio para que ustedes puedan exponer del tema, para que ustedes puedan, al pastor Ricardo, quiero que nos dé un aporte respecto al tema de la paciencia en el proceso. Y yo no sé si hasta aquí usted está logrando dimensionar
lo importante que es este ingrediente, que es este fruto, que es esta cualidad, que es este principio, que es este requisito en el proceso que está llevando la persona en la fundación, en el proceso que está llevando la familia, porque en la fundación no se lleva solamente el proceso individual de una vida, en la fundación se está llevando el proceso colectivo de una familia. Y además de eso, hay unos directores, hay unos líderes, hay unos profesionales, hay unos terapeutas que están direccionando ese camino de paciencia, de saber de que si hacemos esto, vamos a ir avanzando paulatinamente y cada vez vamos a ir integrando y vamos a ir encontrando los resultados que esperamos del proceso. En este caso, los resultados que se esperan del proceso pues son la rehabilitación, la recuperación del individuo y que usted pueda mejorar. Yo le digo hoy, las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo y que nos están oyendo, no olvide la vacuna contra el afán y la ansiedad, que fueron las primeras palabras que vino a dar el Señor Jesús. ¿Por qué están afanados? ¿Por qué están angustiados? No se afanen porque han de comer, porque han de vestir. La única preocupación que tiene que tener una persona o el único afán que tiene que tener una persona en la fundación es cumplir con todas las cosas que le están orientando. La única preocupación y el único afán que tiene que tener una persona en su proceso de restauración y de rehabilitación y la familia es dejar que el muchacho cumpla su ritmo. No vaya a llevárselo de la fundación porque su hijo lo manipuló, porque su hijo le dijo que estaba en desacuerdo con algo del lugar. Deje que allá se le está formando el carácter de transformación y no meta la mano, no caiga en ese afán y en esa ansiedad de moverse del proceso. Eso es como cuando uno empieza un tratamiento con antibiótico. El médico le dice, se toma esta medicina por 15 días. Y uno entra en un afán y una ansiedad. Y cuando yo digo afán y ansiedad, así yo no me esté moviendo, ¿sabe dónde se ve reflejado eso? Que a los 8 días yo ya empiezo a ver la mejoría. Y como ya vi la mejoría, como ya me vi gordito y repuesto en la fundación y como ya hablo mejor y como ya aprendí alguna terminología propia del programa de la fundación, le digo a mi familia, así como lo hago con una medicina, a los 8 días ya me siento bien, ya la herida sanó y suspendí el tratamiento de antibiótico. A veces un muchacho en la fundación con un par de tiempo ya se cree en las condiciones óptimas para ir a enfrentar una lucha tan fuerte que es en la calle. Y por eso somos partidarios, no sé si los directores que están aquí presentes ya van a tener la intervención. Qué bueno verlo, don Gilberto, por ahí ya está, vamos a tener la oportunidad de aportar y de opinar acerca del tema. Pero yo soy partidario y no sé si los directores aquí presentes se van a identificar con lo que yo digo, pero yo soy partidario que entre más tiempo le demos al proceso es mejor. Y para darle más tiempo al proceso necesitamos estar bien nutridos de paciencia, porque si la perdemos no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, Pastor Ricardo, bien pueda. Gracias, apóstol. Yo la parte que quería como tratar de compartir aquí con todos ustedes, los que están aquí unidos, es ver la paciencia como una virtud, ¿no? Porque muchas veces la persona que está residente dentro de una fundación que tiene que tener pues paciencia, por ejemplo, un encargado, un líder o un pastor que está encargado de la restauración que tiene que tener paciencia, un operador se tiene que tener paciencia, la familia tiene que tener paciencia en esta. Entonces yo la manera que pues doy mi aporte allí es mirarlo como la virtud que se tiene que tener o el fruto que se tiene que tener como parte de algo esencial, por ejemplo, en la restauración de una vida, de que viene de vivir conflictos, de que viene de vivir situaciones muy difíciles y muchas veces quieren llegar a los lugares y quieren es que esto se haga rápido. Y resulta que
Creo que lo hablaban ahora 8 días, el lunes que compartieron, decía, creo que usted lo decía, apóstol, de que dice en quietud y en reposo me manifestaré. Entonces yo creo que esto tiene que ser muy poderoso para nosotros de entenderlo, de que es como una virtud, es como un fruto que se tiene que estar mostrando dentro de la restauración que tiene que tener una vida que precisamente viene de vivir conflictos, viene de vivir situaciones muy difíciles, y como virtud tiene que tener para su proceso la paciencia. Esa es la parte que yo quería como aportarle allí, apóstol. Eso es, pastor, fundamental y clave, avanzar en esto. A veces por no saber esperar, muchas personas les ha tocado iniciar proceso de rehabilitación en las fundaciones o en alguna institución porque pensó, por el afán y la ansiedad que está manejando esa persona, pensó, razonó y dijo, ya estoy listo, ya estoy preparado, mamá y papá, vengan por mí, que ya estoy listo para ir a enfrentar una realidad. Y quizá esa persona se sintió que ya estaba preparado y que ya estaba listo, y cuando fue frente a la realidad y fue frente a la circunstancia, volvió y se estrelló. Y le tocó volver nuevamente a retomar el proceso en la fundación. ¿Qué aspira y qué esperamos los directores de la fundación? Que cuando una persona retome su proceso en la fundación, cuando ya se ha equivocado, pues pueda replantear y pueda mejorar esa posición y pueda realmente haber desarrollado la capacidad de saber esperar. Esa es la idea y esa es la intención, don Gilberto, director de la Fundación Águilas de Salvación. Don Gilberto, si me equivoco me corrige, qué gusto tenerlo por aquí y que usted pueda darnos un aporte del tema para las familias, para las fundaciones y para los residentes aquí presentes, don Gilberto. Buenos días, apóstol Matías. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Pastor, ¿me escucha bien? Sí, señor, Apóstol Matías, ¿me escucha se le oye muy bien, fuerte y claro, don Gilberto. Bueno, perfectamente. Bueno, mi aporte es el siguiente. Importante este tema de la paciencia, porque es muy común en estos procesos de recuperación, de tratamiento de esta problemática tan seria, tan compleja de la adicción, la cual la misma medicina dice que es uno de los problemas más difíciles de desarraigar del ser humano. Por tanto, requiere la atención incluso de varios profesionales trabajando el tema, y aún así hemos comprobado que a través del tiempo hemos logrado solamente arañar la superficie del problema. Y es importante reconocer y hacer énfasis, pues, en que el tratamiento de esta problemática es un proceso que requiere tiempo. Ahora, el pastor Matías habla del ejemplo de la tortuga, ¿no? De los 3 atributos que ella tiene, que es lenta, bueno, no lo recuerdo bien, él hablaba de lento, despacio y otro, ¿no? Y otra. Lento, suave y despacio, don Gilberto. Suave, eso sí. Y es importante entender de que este proceso no se hace ni en 2 ni en 3 meses. Porque lo primero que el adicto debe lograr es dejar de consumir. Es cierto, es un buen comienzo dejar de consumir, pero de ahí para allá el proceso continúa y hay que perder, después de dejar de consumir, se pierde el deseo de hacerlo. El deseo se pierde, el deseo de consumir, pero hay muchos adictos que se conforman con esto, no reconociendo de que hay un proceso mucho más largo, tedioso y mucho más complejo, que es aprender a vivir sin consumir. El adicto generalmente no sabe vivir ni consumiendo ni sin consumir. Entonces,
Al adicto hay que enseñarle a vivir sin consumir, y por eso es que el adicto debe hacer el proceso. En esto es que las familias generalmente, y también mencionamos a las familias, porque hay familias que son codependientes, ¿sí? Y hemos aprendido pues que la codependencia es la necesidad de ser necesitado. Entonces, cuando las familias ven al muchachito que ya está gordito, que ya está cachetoncito, se lo llevan para la casa pensando que ya está bien. Y resulta que el estudiante, residente o como se le quiera llamar, el interno, lo único que ha aprendido o lo único que ha logrado es dejar el consumo y perder el deseo de hacerlo, pero no tiene las herramientas suficientes para aprender a vivir sin ese consumo. Entonces, al adicto se le presenta, por ejemplo, un empleo, un trabajo en X o Y sitio. Inmediatamente viene una situación medio complicadita que él no aprendió a manejar. ¿Por qué razón? Porque no hizo el proceso completo, se fue bichecito, él desertó el proceso antes del tiempo. Entonces no sabe enfrentar esa situación y en ese momento la droga, ¿qué es para él? Pues la droga es el escape. Entonces él simplemente ante esa situación huye y trata de escapar por medio de las drogas. Entonces vuelve y recae y empieza de nuevo el proceso cíclico, entra, sale, vuelve y entra, vuelve y sale de la institución, y así se tarda años y años y no logra recuperarse. ¿Por qué? Porque nunca ha hecho un proceso completo. Ese es mi aporte, pastor, en este día. Que tengan buen día. Buen día, don Gilberto. Totalmente de acuerdo, don Gilberto. Y usted me lleva a mí a dar la conclusión que siempre he tenido y que siempre he sostenido hasta el día de hoy, don Gilberto. De verdad que yo le creo solamente al proceso. Hay personas que pueden evidenciar cambios y transformaciones, lo que usted decía, don Gilberto. Posiblemente también pueden parar el consumo, pero el proceso forma una estructura, o sea, el proceso, y por eso requerimos la paciencia necesaria, la paciencia necesaria, y quizá también ahí es donde fallamos, porque para todos no es el mismo proceso, son procesos muy diversos, muy diferentes, que tienen distintos componentes y raíces. Entonces ahí es donde cuesta a veces entender de que ese periodo de tiempo está formando otras áreas, está formando otras estructuras para la restauración y rehabilitación integral del ser. Hay personas que pueden parar el consumo, me pareció importante esa apreciación, don Gilberto, pueden parar el consumo, pero eso no es garantía de que en otras áreas hayan crecido. Y por eso el proceso, cuando se le introduce esa paciencia, el proceso mismo va llevándonos a hacer otro tipo de cambios que quizá nosotros desconocíamos. Uy, yo ahora me doy cuenta, el proceso me va a hacer reaccionar de que yo necesitaba cambiar la manera de hablar, necesitaba la manera de sentir. Emocionalmente era necesario volverme fuerte porque era una persona muy emocional. Me irritaba por nada. Ay, el proceso, entre más avanzó el proceso, me di cuenta que necesitaba cambiar en mi temperamento, que necesitaba trabajar mucho en mi temperamento, que era una persona agresiva, que era una persona que desde niño aprendí a contestarle mal a mis padres, aprendí a contestarle mal a mis profesores. Y ahora estoy entendiendo que porque le di más tiempo al proceso en la fundación, ahora entendí que por ese proceso estoy reaccionando, que también le contestaba mal a los líderes, a los operadores terapéuticos, que a veces no tenía la actitud más adecuada cuando me estaban haciendo una intervención, cuando me estaban entrando un círculo a mi vida, cuando me estaban confrontando con mi realidad, no tenía la actitud cuando mis padres me hablaban y me decían, vea, mejore esto, recoja los zapatos, y yo, como lo hacen los niños hoy en día, de que no me alce los hombros, recuerdo las palabras de mamá, no me alce los hombros, y ese, ahora de grandes,
seguimos enfrentando la misma actitud. Entonces llegamos a la fundación, barra, trapee, haga esto, recoja eso, y ahí mismo, ¿pero por qué? Si a mí no me toca, ¿pero por qué? Si eso ya lo hice y lo ensucié, y entramos en una serie de conflictos en cuanto al proceso. El problema no es de la fundación. Este espacio queremos llevarlo a que las familias puedan entender que el problema no está en la fundación, el problema está en el residente, el problema está en nosotros mismos, que no queremos alargar el proceso, que no queremos extendernos a un proceso porque vemos que es muy difícil y no queremos que en ese periodo de tiempo no solamente frenemos el consumo, sino que en ese periodo de tiempo que se extiende más, o sea, el proceso como tal, estamos creciendo como personas, estamos creciendo como personas, estamos mejorando otras áreas que creíamos que no eran necesarias intervenirlas o mejorarlas. Casi no tengo el porcentaje exacto, pero me atrevo a decir que más de la mitad, más del 50% de las personas que llegan a la fundación llegan solamente con la intención de cambiar, de dejar de consumir sustancias psicoactivas. Y desde luego que ese es el propósito inicial. Pero como los directores que estamos aquí presentes en esta escuela de sabios, estamos comprometidos es con una restauración integral del ser, entonces no nos vamos a conformar solamente con que las personas dejen de consumir sustancias psicoactivas. Entonces vamos a buscar una intervención integral donde le vamos a abordar al individuo no solo para que deje de consumir, y que ese es el propósito inicial por el cual llegan a la fundación, pero nos damos cuenta que hay que hacer otras modificaciones y nos damos cuenta que hay que efectuar otros cambios en el individuo para que pueda vivir en sociedad, para que pueda vivir en familia, para que pueda vivir en pareja, para que pueda vivir en un ámbito laboral. Por eso hay personas que el proceso no les ha trabajado esas áreas y por eso llegan a un trabajo y medio les hablan de alguna manera y se irritan y se enojan y ahí mismo, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y yo me voy, y se dedican al ocio y buscan otro trabajo, no se les dan, le ven esa actitud, cierran puertas, cierran posibilidades y se dedican al ocio. No, pero es que ya he llevado 10 hojas de vida, 20 hojas de vida, ya he ido a pedir trabajo y no se me dan las cosas. Y esa persona se dedica al ocio y lo más probable es que vuelva a recaer porque no logró estabilizar otras áreas de su vida que van más allá del consumo. Nosotros, aunque las personas llegan a la fundación por ser adictas y por la dependencia a las adicciones, pero esa persona, ese problema, tiene que pararlo frente a su vida familiar, frente a su vida no solo personal, sino a su vida familiar, a su vida laboral, a su vida social. O sea, mi crecimiento yo lo tengo que exponer frente a muchas áreas y frente a muchos enfoques y frente a muchos bloques. Y si no he dejado trabajar y no he dejado que el proceso me lleve a crecer en esas otras áreas, va a ser un poco complejo sostener y encontrar una estabilidad o lo que se llama en psicología el equilibrio. No vamos a encontrar el equilibrio. Entonces, pues esa es la idea y eso es lo que buscamos mejorar y que tomemos conciencia. Pastor Jorge, por allí lo veo. Mi pastor, denos su opinión. Amén, apóstol. Estamos convencidos pues, que nuestro proceso de restauración no tiene solamente que ver con estar limpios en cuanto al consumo de las sustancias. Y ahí es donde nosotros requerimos de ese fruto del Espíritu que es la paciencia, para poder renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar, porque es que realmente
regularmente, más bien cuando venimos a un ministerio de restauración, a una fundación de rehabilitación, venimos con el pensamiento de dejar de consumir sustancias, droga, y eso no está mal, eso está bien. Venir con esa idea de dejar de consumir droga, pero es que realmente ese no es nuestro problema. El consumo de las drogas no es nuestro problema. El consumo de las drogas es la consecuencia de los verdaderos problemas que hay en nuestro interior y que tienen que ver con los defectos de carácter, las malas actitudes, los malos deseos, y en fin, un cúmulo de situaciones que tienen que ver con nuestro diario vivir con respecto a lo que es la buena manera de vivir, es decir, una vida abundante, plena. Y por eso es necesario ser pacientes. ¿Ser pacientes para qué? Para lograr esa conexión con Dios. Yo no pretendo ser religioso. De hecho, no soy religioso y mucho menos fanático. Pero sí tengo claro en mi corazón que sin Dios no somos nada en el mundo. Separados de Dios nada bueno podemos hacer. Y necesitamos el fruto del Espíritu, de la paciencia, ese fruto de la paciencia. ¿Para qué? Para aprender a esperar mientras logro esa conexión con Dios. ¿Y por qué necesito la conexión con Dios? Porque es que somos tripartitas, espíritu que posee alma y habita en un cuerpo. Hemos vivido todas nuestras vidas de manera almática y corporal, alejados del espíritu. La concepción de Dios ha sido a través de una religión. Tenemos el conocimiento que tenemos de Dios es acerca de conceptos religiosos. O sea, no tenemos vida espiritual. Ese fue mi caso y ha sido el caso de muchos. Yo he estado evaluando en el tiempo que Dios me ha permitido servir a través de este ministerio el porqué de tantas recaídas. Jóvenes que vienen, quieren parar el consumo y de hecho se someten a todo el proceso terapéutico, pero espiritualmente no logran establecer esa conexión con Dios a través de Jesús, el Señor Jesús. Entonces ellos salen con 1 año, a veces 2 años de abstinencia en cuanto al consumo de las sustancias, pero no salen restaurados. ¿Por qué? Porque no tuvieron la paciencia para establecer ese contacto espiritual con Dios. No lograron despojarse del viejo hombre, del individuo de consumo, y entrar a una nueva criatura, una nueva manera de vivir en cuanto al espíritu, ¿ve? Sino que siguen viviendo bajo sus conceptos humanos, lo que han aprendido en el transcurso de su existencia. Y dentro de ese conocimiento humano, pues están los defectos de carácter, las malas actitudes, y un cúmulo de situaciones que son las que detonan el consumo de las sustancias. Entonces es importante aprender a ser pacientes para lograr ese contacto con el ser superior, con Dios. ¿Por qué? Porque a través de Dios vamos a tener algo que se llama renovación del entendimiento. La palabra lo declara. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un culto racional. Que no nos conformemos más a la maquinaria que mueve el mundo. Ahí dice la palabra, dice que no nos conformemos más a este siglo, es decir, a la maquinaria que mueve al mundo. Antes bien, renovar el entendimiento de nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y entrando en esta disciplina, en este mover, en este fluir del espíritu, entonces vamos a empezar a cambiar conceptos que tienen que ver con los defectos de carácter, los patrones negativos de pensamiento. Todo eso empieza a cambiar y hay que tener paciencia porque un hábito no se logra de un día para otro. Un hábito se logra, precisamente por eso se llama hábito, porque se logra es con el transcurso del tiempo. Con el tiempo se crean los malos hábitos y para desarraigar esos malos hábitos de nuestras vidas, entonces necesitamos también tiempo y es ahí donde tenemos que ser pacientes. Es allí que la importancia de que Dios sea la espina dorsal de todo tratamiento de restauración, porque es que Dios es la esencia de la vida.
somos criaturas de Dios. Fuimos creados por Él y Él quiere llevarnos nuevamente al propósito por el cual nos creó. Y vuelvo y repito, no pretendo ser religioso, ni fanático, ni espiritualito, pero sin Dios no somos nada. Dios nos creó con propósitos. El mundo, los placeres que ofrece y bueno, ese cúmulo de situaciones que vivimos desde que nacemos hasta que llegamos a la presencia de Dios son las que nos han llevado a equivocar el camino y hemos llegado al consumo de las drogas, porque el vacío espiritual siempre va a querer ser lleno. O sea, estamos incompletos, alma y cuerpo están incompletos, falta el espíritu. Somos seres espirituales que poseemos alma y habitamos en un cuerpo. Entonces, al no tener el espíritu, viene las sustancias, las drogas, a querer llenar ese vacío espiritual. Y ese vacío espiritual lo necesitamos recuperar a través de la persona de Jesús. Y ahí viene Dios con su espíritu a llenarnos y a guiarnos por el camino verdadero. Entonces ahí no vamos a necesitar drogas. Ya si las drogas vuelven es por necedad, es por insensatez. ¿Ve? No por vacío, sino porque podemos ser necios, insensatos, de pronto débiles, qué sé yo, pero esa parte es bien importante y necesitamos paciencia. Apóstoles, ese es el aporte. Aquí estamos con los jóvenes y están muy receptivos. Qué bueno, mi pastor. Pues la idea es esa. Nosotros, si crecemos en este, pastor, ayúdenos con el micrófono. Si nosotros logramos entender esto, si nosotros mejoramos, pastor, si nosotros no queremos buscar procesos artificiales, de hecho esta escuela de sabios apunta a darle una efectividad al proceso. No es un secreto y queremos hablarlo aquí, que las fundaciones en algún momento se han convertido en un círculo vicioso y que de alguna manera han perdido credibilidad porque hay personas que por no saber esperar ya tienen muchos ingresos en las fundaciones. O sea, han estado en 4, en 5. Hace poco personas con 20 entradas a fundaciones porque no logran afianzarse, no trabajan el afán y la ansiedad, no logran desarrollar, fortalecerse espiritualmente. Cuando yo me fortalezco espiritualmente, empiezo automáticamente a trabajar esta área para que dé ese fruto. Ya lo decía el pastor, es el fruto del espíritu el que está allí en juego. Entonces, si yo no logro estabilizarme y dar ese fruto, hay personas que ya por no saber esperar, tienen entradas en muchas fundaciones. Casi que el porcentaje de personas que llegan por primera vez a una fundación, cuando tenemos un grupo en la fundación, ese porcentaje es de menos del 20%. La mayoría de los grupos que están en la fundación y los padres son conscientes de eso, que su hijo ya ha tenido que estar 3 y sin exagerar, hay personas que tienen 15, 30 entradas a fundaciones y se la han pasado de fundación en fundación y de aquí para allá. Y se ha convertido en un círculo vicioso las fundaciones. Salgo de esta y me voy para esta. Termino aquí y me voy para esta. Y eso se ha convertido en ese círculo vicioso que en algún momento ha imposibilitado que las personas puedan avanzar en su proceso o en su proyecto de vida, como diríamos nosotros. Si nosotros, este mensaje queda claro, que es el mensaje de esta semana, queda claro, si queda claro este mensaje de esta semana, ¿qué va a quedar? Que vamos a ser más efectivos, que las personas, ojo, ya aclaré que el problema no es de la fundación, el problema no es del programa, el problema está en las personas y en las familias cuando son codependientes, como decía don Gilberto ahora. Si nosotros logramos desarrollar este fruto del espíritu, vamos a tener claro algo, y que es que vamos a ser más efectivos en los tratamientos, que se van a ver más transformaciones en las vidas y que vamos a dejar y que vamos a disminuir el porcentaje de esa población que ha caído en el círculo vicioso
y que se ha vuelto un visitante de fundaciones. Las personas que tienen experiencia en este trabajo le llaman carne de ministerio. Vamos a salirnos de allí, vamos a ser más efectivos y vamos en algún momento aconsejamos a la persona, haga su proceso bien hecho, haga su proceso con toda la conciencia del mundo, con toda la responsabilidad posible y sacúdase de una vez para que no tenga que estar circulando por varios procesos. Entonces, esa es la intención de buscar esa efectividad en el proceso y es fundamental la paciencia. Harrison, por ahí está Harrison. ¿Qué piensa respecto? No, apóstol, muy claro el tema y pues yo creo que más que opinar, hemos tenido problemas acá técnicos para conectarnos, entonces estamos escuchando, he estado un poco distraído. Sé que estábamos hablando de la paciencia, el elemento fundamental para una restauración, porque pues no podemos restaurar lo que hemos venido en lo que hemos venido fallando, en lo que hemos venido cayendo durante mucho tiempo, pretenderlo hacer de manera instantánea, ¿no? No existen procesos frutiños. Creo que ahí toca darse la pela. Creo que lo que usted dice es muy válido. Hay personas que sí, porque en mi tiempo también lo hice, de incomodarme en un lugar y buscar, digamos, confort, buscar no ser moldeado, buscar la evasiva, buscar otro lugar donde no me toquen cierta área y evadir de pronto lo que Dios quiere hacer a través de estos lugares, que es formar mi carácter, que es capacitarme para vivir una buena vida en sobriedad y en propósitos con Dios. No, me parece muy elemental que se toque el área de la paciencia. Yo creo que sin paciencia, si en el fruto, el elemento de la paciencia, es imposible emprender un proceso de restauración, de cambio, de renovación, de regeneración, como lo queramos llamar. Ese es mi pequeño aporte, apóstol. Eso es, Harrison, pues creo que quiero hacer hincapié, la paciencia en el proceso es tan fundamental porque aunque directamente nosotros atacamos un problema, ese proceso cuando le incluimos la paciencia nos empieza a arrojar y nos empieza a demostrar que indirectamente, aunque empezamos con un problema, en este proceso de rehabilitación iniciamos con un problema, indirectamente empezamos a atacar 20, 25 problemas más. Cuando las personas llegan y se dan cuenta que tienen dependencia a las adicciones, el abordaje de todo director de fundación, terapeuta, empieza a diagnosticar de que, por decirlo así, para colocar un ejemplo, hay que trabajar la paciencia. Ya dijimos, pero hay que trabajar la honestidad, hay que trabajar la responsabilidad, se le enseña sentido de pertenencia a esa persona y esa persona solamente quiere aprenderse unos pasos y unos conceptos o cree que en un momento dado solamente la terapia se le va a enfocar a mostrarle los cuadros de calaveras, de personas como los deja la droga, de personas como terminan por su condición de adicciones. Y en ese momento dado pierden el enfoque cuando se le está abordando. Un ejemplo, hay personas que trabajan en el proceso, nos damos cuenta que tienen un problema muy fuerte con la mentira. O sea, que así como les gustaba consumir sustancias psicoactivas, les gusta la mentira y hacen un daño, quiebran un vaso o algo en la cocina de la fundación. ¿Quién lo hizo? Yo no fui. No han desarrollado la capacidad de hablar con la verdad, no tienen la capacidad de ser sinceros. Recuerden que para todo
para todo profesional, el paciente es fundamental que el paciente abra su corazón, que sea sincero y que sea honesto. Terapéuticamente en las fundaciones se usa un término, no que el paciente o no que las familias se enmascaren. ¿Y por qué involucro a las familias? Porque a veces las familias están en desacuerdo y se quedan calladas. A veces el interno, el residente en la fundación no abre su corazón con honestidad como tiene que abrírselos al profesional, al interventor, al líder, al pastor, y no está siendo sincero. Y en el proceso hay que rescatar dos ingredientes fundamentales. Yo creo que para iniciar un proceso de rehabilitación, para iniciar, que en el camino encontramos más ingredientes, pero para iniciar son fundamentales para mí la sinceridad y la disposición. Creo que la cuota inicial para iniciar todo proceso, la sinceridad y la disposición, porque cuando soy sincero me abro, o sea, a dejarme ayudar, a dejarme intervenir. Me estoy mostrando en mis debilidades y en mis fortalezas para que las personas que me están guiando puedan saber cómo direccionarme. O sea, les estoy haciendo más fácil el trabajo. Yo mismo voy a permitirme en Dios cuando yo soy sincero, porque Dios dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Cuando yo le abro mi corazón a Dios, soy sincero, aprendo eso en el proceso. O sea, y por eso requiere paciencia, porque me están interviniendo, como decía el pastor Jorge, espíritu, alma y cuerpo lo están interviniendo en mi vida. Entonces, cuando yo me abro, me estoy facilitando a que intervengan áreas de mi vida que quizá yo a veces tengo escondidas. Me estoy abriendo a que intervengan en mi vida emociones y sentimientos que yo puedo tener camuflados. Me estoy abriendo a que intervengan en mi vida hábitos que yo tengo a veces bien arraigados y bien camuflados en mi ser interior y que en el fondo me gustan. Alguien hablaba en estos días de la lujuria. Me estoy dando cuenta que entre más tiempo le dé yo al proceso, me estoy dando cuenta que soy un hombre lujurioso, que soy un hombre codicioso, que soy una persona que me gusta la envidia, que soy una persona que me irrito por nada, que soy una persona que me gusta el contrapunteo. Entonces, entre más le dé tiempo al proceso, me estoy dando cuenta, o sea, estoy haciendo, el lunes hablábamos, estoy haciendo la tarea de introspeccionarme, de mirar hacia adentro, porque el proceso mismo me va destapando esas situaciones para que las personas que intervienen en la fundación me puedan ayudar. A veces, aunque estamos en la fundación, no nos estamos dejando ayudar como debe ser. No estamos buscando la orientación adecuada y correcta. A veces los padres, aunque pagan para que sus hijos estén en la fundación, no se están dejando asesorar, no se están dejando guiar, y en un momento dado están entrando en afán y en ansiedad. Están cayendo en ese mismo síndrome que es el que primero se le está combatiendo al residente, que es lo que buscamos para estabilizar el proceso como tal. Quisiera, entonces no sé si hasta ahí es clara la paciencia en el proceso. Quisiera abrir un espacio de opinión. Creo que por ahí no sé si Juan David levantó la mano para hablar de la importancia como residente, para hablar de la importancia en el proceso, la importancia de la paciencia en el proceso. O sea, fundamental esto, porque nos creemos que ya estamos preparados, a los 7, a los 8 meses ya no nos pueden hablar, ya el director no nos puede decir las cosas, los líderes, los terapeutas, porque nosotros, aunque estamos gordos y estamos más repuestos, creemos saber más que ellos, y eso empieza a jugarnos en contra, y eso empieza a hacer que no estemos bien estabilizados y arraigados en el proceso, y en un momento dado ese argumento que se empieza a levantar en el pensamiento es el que empieza a jugar en contra cuando se habla de abortar el proceso, es el que empieza a entrar en juego cuando buscamos el pretexto para irnos de la fundación, cuando buscamos el pretexto para evadir la fundación o la manipulación para que la familia medie, para alejarnos del proceso de restauración. Pastor Jorge, ¿iba a decir algo?
Sí, hay un joven que quiere dar un aporte. Pues, mucho gusto, Santiago, soy un residente más de la Fundación El Camino y pues lo he estado escuchando, Matías, y pues lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Apóstol Matías, lo que usted dice es muy cierto, pues la verdad somos personas de que debido a nuestro consumo somos personas impacientes, que en el momento todo lo queremos así y la verdad es que no... ¿Cómo lo explico? La verdad es que no somos personas de que todo lo queremos así en el momento dado, no se nos dan las cosas. ¿Por qué? Porque somos impacientes y no trabajamos nuestros caracteres del comportamiento, que son como por decir la personalidad, ¿no? La personalidad en que todo debe ser poco a poco, ¿no? Siempre queremos de que, no, ya nos vemos gordos y bonitos, ya todo lo queremos de una, ya queremos irnos de acá, ya no queremos estar acá, ya creemos que todas no las sabemos sin, ¿cómo se llama eso? Sin fortalecernos día a día, ¿no? Que todavía somos prepotentes, orgullosos, queremos nuestros afanes y todo, queremos a nuestra propia opinión. Tienen toda la razón y pues esa es mi aporte. Gracias, apóstol, permiso. Mijo, es con todo gusto. Usted nos está hablando desde la realidad, aquí también hablamos desde la realidad, por eso estamos aquí con la intención de aprender, de mejorar, de crecer, y todos de alguna manera, tanto los directores de fundación, tanto los padres y tanto los residentes, todos hemos estado sentados allí y hemos tenido que llegar a la conclusión de saber esperar, de desarrollar, que es una virtud del Espíritu de Dios, ese fruto llamado paciencia, porque los procesos se nos dañan así, en un abrir y segundo. Yo personalmente dañé un proceso de un mes porque me desesperé, me angustié, me hace falta esto, me hace falta, y decidí abortar. Me tocó volver a iniciar. En un momento dado llevaba un proceso casi de 5 meses, le estoy hablando hace más de 20 años. Empecé un proceso y iba muy bien, iba casi por los 5 meses y me entró el afán y la ansiedad y aborté el proceso, a dar vueltas por el desierto, a estrellarme más duro, y por eso a través de esos estrellones volví nuevamente a retomar un proceso. Le estoy hablando hace más o menos 21 años, porque el proceso, y ya llevo casi los 20 años más o menos, yo hice año y medio de proceso, año y medio, 18 meses duró mi proceso y me costaba, y yo decía, para mí es muy difícil estar encerrado, yo no aguanto el encierro, yo no aguanto. Hice un proceso donde no me visitaron, hice un proceso donde me dijeron usted y Dios, hice un proceso donde no me llevaron container, y le puedo decir de que aprendí a esperar, aprendí a tener la calma, aprendí a dejarme orientar de mis líderes, de las personas que estaban ahí en ese momento, a no llevar la contraria, a que si me decían hágalo así, es por aquí, estése tranquilo, estése calmado, más adelante eso todavía no le conviene. Empecé a dejarme orientar de todos los profesionales en su momento, y hoy podemos hablar de que si necesitamos paciencia en el proceso, no es porque nos la hayan contado. Hoy podemos estar hablando y siendo conscientes de que realmente tenemos autoridad para decir de que esperemos. El día lunes hubo la intervención de Luis Buitrago, que estuvo 5 años en una fundación, y hoy por hoy pues él puede hablar de muchas bendiciones. Yo vería estar 5 años en una fundación como algo muy lejos. Alguna vez con los directores de fundación, a manera jocosa, hablábamos que hoy en día toca hacer una cantidad de métodos y buscar una cantidad de recursos para que las personas no deserten de la fundación, para que las personas no se vuelen de la fundación, para que las personas no manipulen para irse de la fundación. Confiamos y apuntamos a una metodología en la que la persona entienda que tiene que ser paciente y aprender a esperar, para que antes pase todo lo contrario, como resultado se dé todo lo contrario. Alguna vez decíamos, toque echar a estos muchachos de la fundación, no toque antes retenerlos con alguna metodología, sino que antes nos toque decir, uy, llevas mucho tiempo en la fundación, y toque casi que echarlos. Para mí sería un sueño
Para mí eso es un reto, para mí eso es un desafío, que antes uno tenga que decirle, como le decían los papás a algunas personas, usted ya se volvió un bombril. Anhelamos ver los bombril de la fundación, anhelamos ver bombriles en la fundación, personas que le den más tiempo a su proceso, personas que sean más conscientes y que quieran crecer mucho más, que no solamente quieran dejar de consumir, sino que quieran intervenir todas las áreas de su vida y que quieran buscar ese fortalecimiento espiritual, emocional y conductual de su vida. Entonces va a tocar echarlos antes de la fundación, decirles, no, usted ya tiene mucho aquí, váyase ya. Pero antes, el enfoque y el trabajo y el esfuerzo que hacen los directores, que es un esfuerzo arduo, por ayudarlo a usted, es un proceso de transformación, y por eso debe ser valorado el esfuerzo que están haciendo los directores y los líderes, los terapeutas y profesionales por ayudar, por intervenir en su cambio. Entonces, qué bueno que se dé eso, que seamos más conscientes de que necesitamos más tiempo para forjar más el carácter, para transformar muchas áreas de nuestra vida y no ser impacientes y no darle apertura a un enemigo tan fuerte como es el afán y la ansiedad, que todo el día estamos maquinando y estamos matando cabeza. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos van a sacar? Esto es mucho, esto es muy difícil, sino que antes todo lo contrario. Echemos raíces más fuertes en el proceso para que a futuro de lo único que podamos hablar es de bendiciones. Y para lo único que usted tiene que ir a regresar a la fundación es a llevar a un mercado o a llevar más personas a que cambien. No tiene que regresar a iniciar un proceso nuevamente. Entonces, si somos conscientes de esto, hemos aprendido de los errores, sé que Dios nos va a ayudar a mejorar. Entonces, el tiempo apremia. Por mí yo me quedo hasta mediodía, pero sé que muchos de ustedes tienen muchas responsabilidades y compromisos. No sé si alguien más quiera dar una opinión, no sé, don Gilberto, alguien más quiera dar un aporte respecto al tema para ir cerrando el concepto de la paciencia en el proceso a través de esta escuela de sabios. Si alguien más quiere tomar o darnos una opinión breve. Buenos días, apóstol, y a todas las personas presentes. Quisiera simplemente retomar un versículo, Salmo 41. Dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, o mejor dicho, pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo. La desesperación de lodo cenagoso, pues mis pies sobre peña, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese fue mi aporte. Algo corto y algo conciso. Así es, Dayan. ¿Cuánto lleva ya en el proceso? Prácticamente 20 meses. 20 meses de proceso. ¿Y también en algún momento perdiste procesos? ¿Te tocó iniciar de nuevo? Sí. No soy primíparo en esto. Esta es la tercera fundación que yo toco en mi vida. Pero ya entendiste el mensaje que te dio la vida, de darle más tiempo al proceso, ya llevas 20 meses y estás echando raíces y se han afirmado áreas de tu vida que en algún momento éramos débiles en ellas. Y mire que es importante la opinión que nos da Jan. ¿Por qué? Porque dice que nos sacó, Dios dice que viene y nos saca del pozo de la desesperación. Muchas personas emocionalmente son débiles y muchas personas caen en esa cárcel emocional. Yo las llamo cárceles emocionales del desespero, de la angustia, cuando usted está en la fundación y de lo único que usted se tiene que preocupar es de su proceso. Usted en la fundación no se tiene que preocupar de pagar los servicios, de pagar el arrendo. Usted en la fundación no se tiene que preocupar si el dólar subió, si el dólar bajó, si la economía, porque usted ya no se tiene que preocupar si llegó mercado o no, porque la preocupación, usted tiene que salirse de ese pozo
de esa cárcel emocional y debemos salirse, los residentes deben salirse de ese pozo de la desesperación para que puedan afianzarse en el proceso como tal, para que puedan avanzar en el proceso como tal. Usted tiene que soltar, o sea, esta paciencia nos lleva a nosotros a soltar cargas, a liberarnos y a enfocarnos en lo que Dios está haciendo acá en nuestro interior, a enfocarnos y a darle la prioridad al proceso. Una persona no puede estar en la fundación pensando que mi mamá, que mis hijos, que mi familia, así los tenga, pero la paciencia en el proceso te va a canalizar para que tú puedas darle prioridad a tu proceso. Lo primero, ante todo, es la recuperación. Lo primero, ante todo, es la rehabilitación, y lo demás, como dice la Biblia, pasará a ser añadidura. Primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, don Gilberto. Gracias, pastor, por darme la oportunidad. Un saludo para Botina. Me alegra mucho escuchar su voz. Bueno, por último, hacer un pequeño aporte, y es que la mejor herramienta, pues, que considero yo que existe para trabajar la paciencia, para lograr esa paciencia que tanto necesitamos, es aprender a trabajar el día a día, aprender a vivir un día a la vez y no proyectarnos mucho hacia el futuro ni hacia el pasado. Entonces, cuando yo aprendo a vivir el día a día, pues aplico una palabra primero que todo que dice, cuando Jesús nos hablaba del afán y la ansiedad: no te afanes por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, decía él, ¿no? Entonces, cuando yo aprendo a vivir el día a día, yo aprendo a ser paciente y a esperar lo que venga, porque al fin y al cabo, ¿de qué depende mi futuro? Mi futuro depende de mi presente, de lo que yo haga hoy. Y mi futuro, cuando yo aprendo a dejar mi vida en las manos de Dios, depende de Él. Entonces, ¿por qué ando tan preocupado y tan impaciente? Entonces, cuando yo aprendo a vivir solamente en función de un día, las cosas transcurren y los días se van acumulando. Cuando yo menos pienso, me doy cuenta de que ya llevo 6 meses en el proceso y no me doy cuenta ni a qué hora. Yo, sin jactancia, no sé en qué momento paré de consumir y los días se fueron acumulando. Día a día he logrado, ya ahorita en noviembre, cumplo mis 16 años de limpieza en drogas, y yo no me di cuenta en qué momento paró, porque yo era un grave, ¿no? Yo vivía en función de las drogas desde que amanecía hasta que anochecía. Y entonces esa herramienta de aprender a vivir el día a día me ha permitido avanzar y avanzar y avanzar, y no me doy cuenta ni en qué momento transcurrieron estos 16 años sin consumo. Así que ese es mi aporte, de que considero, pues, de que una herramienta importantísima para lograr la paciencia es concentrarse solamente en un día. Eso es, Pastor Matías. Así es, don Gilberto, ¿no? Creo que eso es, don Gilberto, pues usted tiene la autoridad de todo punto de vista moral, espiritual, intelectual para hablar de esto. Esto se habla es viviéndolo. Nosotros de esa manera buscamos fortalecer con estas experiencias, porque ya hemos pasado por ahí, podemos mostrar un camino mejor. Entonces nos resta más que desear. El tiempo apremia, se terminó el día de hoy. Nos vemos el lunes con un nuevo tema. El tema número 3, que habíamos lanzado 4 temas. El tema número 3 es el ¿por qué se recae? ¿Por qué las recaídas? Vamos a hablar de ese tema. Tenga sus opiniones, tenga sus ideas, si hay preguntas. La siguiente semana ese va a ser el tema.
¿Por qué se recae? ¿Por qué se vuelve a consumir las drogas? ¿Cuáles son los factores por los que hay recaídas? ¿Qué descuidamos cuando hay recaídas? Ese es el tema que vamos a iniciar desde el día lunes, para que ustedes estemos aquí conectados con la intención de aprender y de mejorar. Vamos a desarrollar ese tema, unos vamos a estar receptivos aprendiendo y otras personas pues vamos a tener la oportunidad de intervenir y de que cada vez las fundaciones se fortalezcan, que cada vez las familias dejen de sufrir ese flagelo de las drogas. Queremos también aquí que estos conceptos les sirvan para orientar. La familia también es necesitada igual que su hijo. No consumen, pero sí de pronto no consumen, pero sí necesitan saber cómo guiar a su familiar y cómo orientarle. Entonces, queremos desearle un resto de día y muchas bendiciones. El día se nos terminó y regresamos el día lunes en esta Escuela de Sabios con ese nuevo tema. ¿Por qué son las recaídas? Confiamos que va a ser de mucha bendición y confiamos que los temas que hemos tocado han sido también de aprendizaje y han apuntado a nutrirnos y a crecer. Muchas bendiciones para todos, muchos saludos, éxitos para todas las fundaciones, para todas las familias y mucho ánimo y mucha fortaleza para los chicos que están en su proceso. Siempre volteen a ver a su líder, a su director y entienda que ahí no tiene un adversario, ahí tiene personas que están ayudándolo a usted, que están llevándolo a usted a dar lo mejor de usted mismo. Muchas bendiciones para todos y un resto de día muy placentero para todos. Gracias.